Yo creo que nacer en Colombia implica que uno con el resto de la nación comparta un trauma colectivo. Nacer en Colombia, en mi generación sobre todo, es estar atravesados por un conflicto armado que parecía eterno, largo, extenso, desgastante, degradado, ¿no? Y siento que el momento en el que yo empiezo a entender, cuando tenía 9 años, el país en el que vivo es por el Palacio de Justicia. Es decir, el Palacio me marcó cuando era pequeño y siento que ese trauma colectivo que comparto con el resto de la nación tiene un germen, en mi caso, en el Palacio de Justicia. Y cada vez que quise entender el país en el que vivo, cada vez que quise empezar a generar una conciencia política, volví al Palacio. Era como mi punto de partida de entenderme como colombiano. Y siento que cuando decidí hacer una película, que fue hace 12 años casi, el tema apareció de una manera muy rápida, muy transparente, como quiero contar algo, y el Palacio fue como una pulsión que salió, pero muy fácil. Yo creo que eran dos retos principales de escribir el guión. El sostener dramáticamente el único espacio era una cosa muy compleja, realmente, como sostener tensiones, lograr que el espacio no fuera uno solo, sino que tuviera unos cambios a través de la película para que la gente pudiera vivir una transformación donde todos los elementos del lenguaje, desde el mismo guión, el sonido, fueran como un camino para recorrer para el espectador, que el lector de un guión es el primer espectador de una película de alguna manera, y era como, ¿cómo transmito esto que quedó en la película? Pero creo que el reto más grande, versión tras versión, era como domar un poco las pasiones políticas. Creo que yo tengo posiciones políticas muy claras y como que me radicalizo a veces, y el proyecto no podía ser polarizante para mí. El proyecto tenía que entrar por la sociedad civil y tenía que hablar de la gente, no de los bandos. Yo quería que este guión le robara a los poderes el relato oficial y pudiéramos no hablar desde quienes disparan, sino de quienes resisten la guerra. Quería contar todo lo que podía contar de mi investigación y era como un reto muy grande. Y después me fui dando cuenta, gracias a las lecturas, a los asesores de guión, al camino de producción, de coproducción, que sí era una punta de iceberg el baño y que desde ahí se podían contar un montón de cosas más que se sienten. Y yo creo que la película sí es robusta en la investigación y deja claro que conocemos el contexto de lo que estaba pasando, pero se redujo mucho la explicación, el hablar desde los bandos, el hablar desde explicar posiciones de los personajes. Y otra cosa fue como eliminar un poco las individualidades para crear una sensación de grupo. La película cuenta cosas desde una sociedad civil representada, con una Colombia representada en 13 años. Creo que para hacer un primer guión fue un trabajo muy difícil, muy largo y de mucha depuración. Lo que más me marcó fue el baño. Es decir, saber que hubo gente metida por 27 horas entre un baño, que era una cantidad mucho mayor a la que está en la película. Fueron 70 personas y el baño era más pequeño que el de la película. O sea, realmente a mí eso me tocó muy duro. Esta no es una película que parte, creo que como directores hay muchas personas que dicen voy a hacer una película en un solo espacio y desde ahí parte el ejercicio estilístico, ¿no? Es como un reto, como hacer una película en un solo plano, sin diálogos, o no sé, hay un montón de retos de dirección que la gente se pone, pero a mí la película que yo pensé al principio eran muchos más espacios. Sí pensaba que fueran espacios fijos, pero pensaba que fuera el Consejo de Ministros de la Casa Nariño, la Casa del Florero, la oficina de Reyes Echandía, el presidente de la Corte, la cafetería y el baño. Como que eran cosas que empecé a leer y ahí pasaban algunas cosas clave. Y cuando empecé a averiguar más sobre el baño es absolutamente seductor en términos dramáticos porque siento que ahí se condensa todo. Todo lo que pasa afuera se puede entender desde ese solo lugar, incluso los otros espacios de los que estaba hablando. Yo creo que cualquier persona que esté polarizada está polarizada. Es decir, la película antes de ser estrenada ya tenía comentarios de guerrillero hijo de tantas o fascista. La gente no sabe de qué va la película y ya te está atacando por tocar ese tema. Pero es súper satisfactorio ver que la respuesta a la película, incluso por personas que yo esperaba que me fueran a dar muy duro por sus posiciones políticas, realmente estén hablando de entablar diálogos, ¿no? Como creo que la fisura
que se abre entre el relato oficial, y cuando digo oficial no me refiero solo al Estado, sino que también el M-19 tiene una forma de contar el palacio como tratando de redimir y reivindicar unas cosas. Yo estoy de acuerdo con las motivaciones que pueden llevar a un movimiento social a buscar formas de hacerse oír y desde la sociedad civil representar a la gente, pero creo que el palacio es un gran error del M-19, es un error fatal, y la forma en que el Estado se criminaliza para hacerlo, pues hace que los relatos siempre sean, es que es culpa de estos o es culpa de estos. Yo creo que simbólicamente la película permite abordar a las personas que sufren la guerra, ¿no? Y creo que en un momento como este, esos símbolos son los que permiten que pongamos el ojo en otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, no podemos estar discutiendo si defiendo a Israel o defiendo a Hamas, ¿no? Tengo que estar discutiendo es qué hacemos con las personas, con los seres humanos que están sufriendo un genocidio en este momento. Entonces creo que en este momento la forma de abordar el debate tiene que ser desde la sociedad civil, desde la humanidad. El palacio es una verdad que no cierra. Entonces yo creo que decir yo sé lo que pasó es absolutamente irresponsable. Es decir, supongamos que estamos en el baño del palacio, había gente que estaba más cerca de lo que estamos nosotros dos y en sus testimonios dicen cosas absolutamente diferentes. Es durísimo leer los testimonios porque yo leí 54 testimonios de personas que estuvieron dentro del baño y no se parecen muchos, son diferentísimos. Entonces, asumir las verdades es peligrosísimo y yo creo que lo que tiene que hacer realmente el dispositivo ficcional es reinterpretar las cosas desde un lugar en el que los vacíos históricos se cuenten desde la ficción, básicamente. Hay cosas que sí pasaron, que pasaron como pasan en la película, hay un archivo, hay algunos diálogos que son, hay unas acciones que son. Pero, por ejemplo, la no conciliación de las versiones hace que se vuelva poderosa la ficción, es decir, que podamos llenar vacíos históricos diciendo esto está basado en un hecho real, pero no estamos haciendo una película histórica. Yo no soy historiador, yo no soy periodista, yo no soy juez, yo no soy abogado, es decir, utilizo un material de la realidad para transformarlo en una ficción usando esa posibilidad de conectar los vacíos a través de la interpretación simbólica de esos hechos. Y yo creo que esa es una forma muy sana de abordar las cosas porque a nosotros como seres humanos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Y siento que buscamos narraciones. Esta película no es tan obediente con la narración clásica, es una película que no heroiza a nadie, que no se está basada en quién sobrevive, quién le quita el arma al otro y se escapa, que es una cosa que nos pide mucho el cine, como puntos de giro, detonantes, un montón de cosas muy estrictamente puestas siempre para que contemos la misma historia, así sea de cualquier tipo de narración, pero que la contemos con un sistema que obedece a lo que el público está esperando de alguna manera. Y esta película puede llegar a ser desconcertante en eso, pero ahí también radica su poder, ¿no? Que es una película, a mí me ha hecho muy feliz ver que es una película que pega a la gente a la silla y que cuando se acaba la película la gente queda ahí sentada un rato sin poder como reaccionar tan rápido, y tiene que ver con eso, con una ficción construida para que esos hechos reales se vuelvan una forma de un viaje, un viajecito de hora y pico que lo tiene uno pegado hacia siempre. Pues es una doble transición, porque yo estudiaba publicidad, entré a una agencia de publicidad a trabajar, yo entré a los 16 años a estudiar publicidad al Politécnico y era como, cuando llegué a la agencia fue como hacer prácticas y dije, yo estoy muy chiquito para estar el resto de mi vida metido acá, como que el sitio al que llegué no me parecía satisfactorio como para mi vida, ¿no? Y entro a estudiar cine, porque lo que me gustó de la publicidad eran los comerciales. Y pensé que iba a hacer comerciales y me sedujo el cine. Cuando me graduó, me sumerjo en una cinefilia increíble y empiezo a dar clases de cine. Y fui profesor de cine 14 años en diferentes universidades de Colombia. Y con el tiempo, haciendo la asistencia de dirección de un cortometraje de Pablo González, el director de fotografía, que era Juan Cristóbal Cobo, que hacía comerciales, me dice como, oiga, me gusta cómo maneja el set, camine a hacer comerciales conmigo, y terminé dirigiendo comerciales. Entonces como que me fui del cine, seguía enseñando mientras dirigía comerciales, pero era una deuda pendiente que tenía que saldar algún día. Y me acuerdo que yo soy amigo hace como 20 años de Diana Bustamante, la productora de la película, y algún día nos encontramos dando clase en una escuela de cine, y me dice, como, ¿usted cuándo va a hacer cine? ¿No? Como yo, sí, tengo la cosa pendiente, estaba pensando mucho en eso.
Y creo que esa pregunta de ella tuvo mucho que ver con un detonante de decirme como recuerde que a usted le gusta esto y yo creo en usted. Fue como una cosa muy bonita. Y ahí mismo empecé a pensar en la película y a pensar en el Palacio, la busqué y le mostré la primera versión de guión y me dijo como, ok, aquí hay una película, hay que encontrarla, hay que pulirla, hay que buscarla, pero aquí está la película y vamos a hacerla y después de 19 versiones de guión se rodó por fin. A mí me mata Godard, o sea, es como mi amor más grande del cine. Creo que es una persona que yo lo comparo mucho como con los automovilistas que funden carros, ¿no? La gente dice cómo maneja de mal y cómo trata de mal el carro, pero es como no, está desarrollando ese carro para que le hagan el carro mejor cada vez porque no le aguanta. Y siento que Godard como que llevaba al límite el lenguaje cinematográfico y hacía que pasaran cosas después de que hacía películas, ¿no? Como que hacía avanzar el cine. Eso me fascina. Amo los símbolos de Kieslowski. Es un cineasta que adoro. A mí me toca mucho el alma la forma en que él representa desde el símbolo y la metáfora como las cosas que quiere decir. Y siento que, no sé, últimamente, por ejemplo, me gusta mucho un director que se llama Lee Chang-dong, coreano, que tiene una película lindísima que se llama Burning. No sé si se acuerdan, de 2018. Como que he descubierto por ahí cositas nuevas, pero sí tengo una cinefilia como bien clásica, realmente. Me gusta mucho Haneke, amo a Lucrecia Martel. O sea, siento que en esta película, por ejemplo, ellos tuvieron que ver, ¿no? Como esas formas de representar las violencias de una manera no sensacionalista, con cierta elegancia y que por lo general vemos la reacción de quien ve la violencia, pero después vemos una prueba de esa violencia, una sangre, un cuerpo, un golpe, pero nunca lo vemos en cámara. Esas cosas me gustan mucho. Y son como las personas que más me mueven por el momento.